Gracias por invitarme a esta reunión para hablar sobre cómo los negocios inteligentes pueden transformar el sector salud. Gracias a ti, Ana. Personalmente, me interesa entender cómo estas tecnologías pueden mejorar el diagnóstico y la prevención en mis pacientes. Y yo quiero saber cómo aplicarlas a nivel institucional, especialmente para optimizar recursos en el hospital. Perfecto, empecemos por definir qué son los negocios inteligentes en salud. Básicamente, es el uso de herramientas como el análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de BI para predecir y tomar decisiones más efectivas. Suena interesante, pero ¿cómo funciona eso en la práctica clínica? Un ejemplo práctico es el análisis predictivo en pacientes con riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes. Mediante datos históricos, como historial médico, hábitos de vida y datos genéticos, los algoritmos pueden identificar patrones que no son evidentes para los médicos. Esto permite actuar antes de que la enfermedad avance. ¿Y qué tan precisos son esos algoritmos? Muy precisos, siempre y cuando se alimenten con datos de calidad. Por ejemplo, hay sistemas que analizan miles de casos en segundos, encontrando correlaciones que tomarían años para detectar manualmente. Además, cuanto más se usan, mejoran gracias al aprendizaje automático. Eso suena prometedor. Desde el punto de vista del hospital, ¿cómo podemos usar estas herramientas para gestionar mejor los recursos? Un caso común es la predicción del flujo de pacientes. Usando datos históricos y tendencias, los hospitales pueden anticipar periodos de alta demanda, como brotes de gripe. Esto ayuda a planificar mejor la dotación de personal y el uso de equipos. ¿Y cómo garantizamos la privacidad de los pacientes al usar esta tecnología? Muy buena pregunta. Es fundamental cumplir con las leyes de protección de datos, como el GDPR o las normativas locales. Además, los sistemas avanzados de BI pueden trabajar con datos anonimizados, lo que significa que se elimina toda la información que pueda identificar a un paciente. Entendido. Pero, ¿cómo implemento algo así en mi consulta? ¿Es costoso? No necesariamente. Hay soluciones escalables, desde aplicaciones móviles que monitorean condiciones específicas hasta plataformas completas de SBI. Por ejemplo, podrías usar herramientas que te permitan analizar datos de tus pacientes y recibir alertas sobre posibles riesgos. Y a nivel hospitalario, ¿cómo empezar? Lo primero es identificar las áreas críticas. Por ejemplo, si la prioridad es reducir tiempos de espera, podemos usar sistemas de BI para analizar el flujo de pacientes y encontrar cuellos de botella. Luego, implementamos soluciones específicas, como reorganizar turnos o automatizar procesos administrativos. Esto suena revolucionario, pero ¿hay casos de éxito que demuestren su efectividad? Absolutamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos hospitales han reducido hasta un 20% las complicaciones postoperatorias al usar algoritmos predictivos. Otro caso es una startup que predice brotes de enfermedades infecciosas analizando búsquedas en Internet y datos meteorológicos. Me encanta la idea. Pero, siendo realista, ¿cuáles son los mayores retos? Hay tres principales. 1. Acceso a datos de calidad. Muchos sistemas de salud tienen datos dispersos o incompletos. 2. Capacitación. Tanto médicos como administradores necesitan formación para aprovechar estas herramientas. 3. Cambio cultural. Integrar tecnología requiere un cambio de mentalidad en las instituciones de salud. Parece un desafío, pero el potencial es enorme. Estoy de acuerdo. Creo que debemos empezar a explorar opciones para implementar esto en nuestro hospital. Me alegra escucharlo. Puedo ayudarte a desarrollar un plan de acción para iniciar con pequeños proyectos piloto y, a partir de ahí, escalar. Perfecto. ¿Podemos organizar otra reunión para concretar los detalles? Claro, hagámoslo. Muchas gracias, Ana. Estoy convencida de que esta tecnología puede marcar un antes y un después en la atención de salud. Gracias a ustedes por el interés. Estoy segura de que juntos lograremos grandes cosas. Finalmente, me interesa entender cómo estas tecnologías pueden mejorar el diagnóstico y la prevención en mis pacientes. Y yo quiero saber cómo aplicarlas a nivel institucional, especialmente para optimizar recursos en el hospital.
Perfecto, empecemos por definir qué son los negocios inteligentes en salud. Básicamente, es el uso de herramientas como el análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de IA para predecir y tomar decisiones más efectivas. Suena interesante, pero ¿cómo funciona eso en la práctica clínica? Un ejemplo práctico es el análisis predictivo en pacientes con riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes. Mediante datos históricos, como historial médico, hábitos de vida y datos genéticos, los algoritmos pueden identificar patrones que no son evidentes para los médicos. Esto permite actuar antes de que la enfermedad avance. ¿Y qué tan precisos son esos algoritmos? Muy precisos, siempre y cuando se alimenten con datos de calidad. Por ejemplo, hay sistemas que analizan miles de casos en segundos, encontrando correlaciones que tomarían años para detectar manualmente. Además, cuanto más se usan, mejoran gracias al aprendizaje automático. Eso suena prometedor. Desde el punto de vista del hospital, ¿cómo podemos usar estas herramientas para gestionar mejor los recursos? Un caso común es la predicción del flujo de pacientes. Usando datos históricos y tendencias, los hospitales pueden anticipar periodos de alta demanda, como brotes de gripe. Esto ayuda a planificar mejor la dotación de personal y el uso de equipos. ¿Y cómo garantizamos la privacidad de los pacientes al usar esta tecnología? Muy buena pregunta. Es fundamental cumplir con las leyes de protección de datos, como el GDPR o las normativas locales. Además, los sistemas avanzados de IA pueden trabajar con datos anonimizados, lo que significa que se elimina toda la información que pueda identificar a un paciente. Entendido. Pero, ¿cómo implemento algo así en mi consulta? ¿Es costoso? No necesariamente. Hay soluciones escalables, desde aplicaciones móviles que monitorean condiciones específicas hasta plataformas completas de SBI. Por ejemplo, podrías usar herramientas que te permitan analizar datos de tus pacientes y recibir alertas sobre posibles riesgos. Y a nivel hospitalario, ¿cómo empezar? Lo primero es identificar las áreas críticas. Por ejemplo, si la prioridad es reducir tiempos de espera, podemos usar sistemas de IA para analizar el flujo de pacientes y encontrar cuellos de botella. Luego, implementamos soluciones específicas, como reorganizar turnos o automatizar procesos administrativos. Esto suena revolucionario, pero ¿hay casos de éxito que demuestren su efectividad? Absolutamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos hospitales han reducido hasta un 20% las complicaciones postoperatorias al usar algoritmos predictivos. Otro caso es una startup que predice brotes de enfermedades infecciosas analizando búsquedas en Internet y datos meteorológicos. Me encanta la idea. Pero, siendo realista, ¿cuáles son los mayores retos? Hay tres principales. 1. Acceso a datos de calidad. Muchos sistemas de salud tienen datos dispersos o incompletos. 2. Capacitación. Tanto médicos como administradores necesitan formación para aprovechar estas herramientas. 3. Cambio cultural. Integrar tecnología requiere un cambio de mentalidad en las instituciones de salud. Parece un desafío, pero el potencial es enorme. Estoy de acuerdo. Creo que debemos empezar a explorar opciones para implementar esto en nuestro hospital. Me alegra escucharlo. Puedo ayudarte a desarrollar un plan de acción para iniciar con pequeños proyectos piloto y, a partir de ahí, escalar. Perfecto. ¿Podemos organizar otra reunión para concretar los detalles? Claro, hagámoslo. Muchas gracias, Ana. Estoy convencida de que esta tecnología puede marcar un antes y un después en la atención de salud. Gracias a ustedes por el interés. Estoy segura de que juntos lograremos grandes cosas.